Ahí estamos. Clase de hoy, ¿qué nos toca? Nos toca seguir con lo que estábamos viendo de autómatas pushdown. Habíamos presentado el modelo de máquina, habíamos visto en qué condiciones pueden ser aplicables cada una de los tres tipos de instrucciones que la máquina tiene. Habíamos visto cómo funciona, habíamos hablado un poco del tema del determinismo y el no determinismo, y lo último que hicimos fue introducir ese comportamiento, ¿sí?, al que nosotros dijimos impropio, ¿tá? Era esto de acá. Era básicamente un comportamiento impropio en autómata pushdown, la existencia de una o más instrucciones write seguidas inmediatamente de la misma cantidad de instrucciones read que dejan a la pila en el mismo estado que la encontraron y que en el medio no interviene ninguna instrucción de scan. Por lo tanto, el único efecto neto de esa secuencia de movimientos impropios es un cambio de estado, ¿sí? O sea, si miramos el cambio de configuración que tenemos ahí, lo único que pasó es que la máquina que estaba en el estado Q, ahora está en el estado, ¿sí?, Q segunda. La forma de que ocurra esta secuencia de movimientos impropios, este comportamiento impropio, es que exista una instrucción impropia. Y acá tenemos que aclarar bien porque impropia es la instrucción de write cuyo sucesor es un estado, es rótulo, ¿sí?, de una instrucción read cualquiera. O sea, cuando digo cualquiera, a ver, si yo tengo QWrite U Q', yo no necesito que Q' lea U. O sea, si Q' es rótulo de read, ese write cuyo sucesor es un read, sí, es impropio. ¿Y por qué lo aclaro así tan específicamente? Porque en el procedimiento que vamos a ver ahora de eliminación de instrucciones impropias, en un momento vamos a decir, se eliminan las instrucciones impropias. Cuando yo elimino la instrucción impropia, lo que elimino es el write, ¿está? Ahora, vamos a ver que en el procedimiento puede ocurrir como parte, digamos, del proceso de eliminación que me aparezcan nuevas instrucciones impropias. Puede ocurrir. Entonces, en el momento de eliminarlas, tengo que eliminar todas. O sea, las que existían originalmente en la máquina y también aquellas nuevas, digamos, que pudieron haber aparecido como parte del proceso. Aclaro una cosita más. Para que este proceso funcione, es importante hacerlo como lo vamos a ver ahora. Ahora me refiero en la teoría. El procedimiento lo que me pide es que identifique todas las secuencias impropias simultáneamente y solucione todas a la vez. Haciéndolo así, yo me aseguro de que si me aparecieron writes impropios, que era lo que yo recién decía, los puedo eliminar con tranquilidad, porque el efecto de esos writes impropios ya está contemplado como parte, digamos, del procedimiento de eliminación. ¿Por qué lo explico de esta forma? Porque hay veces que, sobre todo cuando ustedes lo están haciendo así en forma práctica, encuentran una secuencia impropia, la arreglan. Encuentran otra secuencia impropia, la arreglan. Encuentran otra, la arreglan. De esa forma existe la posibilidad de haberse olvidado de algo, de haber olvidado algún efecto, algún camino, ¿sí?, y que la máquina que termine generando no reconozca el mismo lenguaje que la máquina original, que eso obviamente es siempre, digamos, la condición de cualquier procedimiento de transformación. Nosotros vamos a transformar gramáticas, vamos a transformar máquinas, todo lo que hacemos siempre tiene que preservar el lenguaje reconocido, el lenguaje generado, en el caso de una gramática, ¿tá? Eso es lo que siempre tenemos que mantener, ¿tá? Y bueno, el objetivo del procedimiento que vamos a ver ahora entonces es convertir un autómata pushdown en propio, eliminar, sí, las instrucciones impropias. ¿Estamos hasta acá? Este es el procedimiento, ¿sí?, que vamos a aplicar ahora. Primera etapa, lo que me dice es, identifique las secuencias de movimientos impropios. Todas, como les decía recién. Una secuencia de movimientos que, busquemos acá mi punterito láser que ya me encantó.
una secuencia de movimientos que arranca en un estado Q, tiene K movimientos de write, seguidos de K movimientos de read, y termina en el estado Q', lo que me permite es identificar entonces un par Q'. ¿Quién es Q? El estado donde arrancó la secuencia de movimientos impropios. ¿Quién es Q'? El estado donde finalizó, ¿sí?, esta secuencia de movimientos. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Busquemos acá un lapicito. Pluma. Supongamos que yo tenía una o más instrucciones que me llevaban a este estado Q. Todo lo que me llevaba a este estado Q, me podía meter en este camino, ¿sí? K movimientos write, K movimientos read, que dijimos que su único efecto neto era llevarme del estado Q al estado Q'. El objetivo de mi procedimiento es cortar esta secuencia. ¿Cómo voy a cortar esta secuencia? Esta secuencia ocurre porque acá yo tengo un movimiento write cuyo sucesor es rótulo de read. O sea, tengo una instrucción impropia. Cuando yo aplique el procedimiento, la idea es eliminar esa instrucción impropia, con lo cual este camino no va a existir más dentro de la máquina. Pero como yo decía hace un ratito, yo tengo que preservar el lenguaje que la máquina reconoce. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Toda instrucción, o sea, todo camino que me podía meter en el estado Q, lo voy a duplicar llevándolo directamente a Q'. ¿Eso qué significa? O sea, ¿por qué digo duplicar? Tenía una instrucción que me llevaba a Q. Esa instrucción yo la voy a duplicar llevándola a Q'. No elimino la que me lleva a Q. ¿Por qué? Porque en este camino, aparte de existir este camino impropio que yo voy a cortar, puede ser que venía por acá y se iba para otro lado. ¿Sí? No sé si llegan a ver mi puntito fantástico. Vamos a ir con el láser. Entonces, si había un camino que venía por acá, seguía todos los pasos impropios, y de acá seguía, yo lo corto. Como lo corto, lo que hago es crear un atajo que en vez de llevarme a Q, me lleve directamente a Q'. Pero ese atajo es una duplicación, no es que muevo la instrucción o reemplazo la instrucción, porque lo que yo les decía es que puedo tener un camino que llegue a Q y que acá en algún lado, ¿sí?, se vaya para otro lado. ¿Se entendió? Claro, o sea, puede ser que donde está la instrucción write, en lugar de tener un Q' segunda, tenga un Q' tercera, por decir, que Y no que sea un vaya. read. Exacto, y que Entonces, se para vaya a otro evitar lado. truncar eso, la instrucción que lleva a Q la salteamos directamente a Q'. La duplicamos. Claro, la duplicamos. La duplicamos, precisamente. Lo que dice acá el procedimiento es, por cada instrucción P, move, algo Q, o sea, dice move porque puede ser un write, un read, un scan, cualquier instrucción que tenía a Q como sucesor, dice agrego la instrucción P, move, el mismo algo, Q'. ¿Tá? O sea, repito, todo igual, solo que donde está Q, agrego también una que tenga como sucesora Q'. Y lo siguiente que también me dice acá es que si Q era un estado inicial en la máquina original, en la nueva máquina que estoy construyendo, Q' va a ser inicial. ¿Por qué? Porque así como yo dije, puede ser que yo venía de algún lado, me metí acá, me metí en todo este camino que no va a existir más, entonces vengo por este caminito acá arriba. También puede ser, y eso va a ocurrir acá en el ejemplo que vamos a ver en la pizarra que ustedes tienen en su material, que justamente Q fuera un estado inicial. O sea, que la máquina arrancaba haciendo toda esta secuencia de pasos impropios. O sea, arrancaba haciendo write, 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 read, read, read. Y recién después de acá empezaba a hacer algo útil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que Q'
sea estado inicial. En lugar de arrancar por Q, como este camino ya no va a existir más, la máquina va a arrancar por Q'. Y no vamos a tener esa secuencia de movimientos impropios. O sea, esas son las dos cosas que yo tengo que hacer. Por cada instrucción que tiene a Q como sucesor, agregar una idéntica con Q' como sucesor. Si Q era inicial, Q' va a ser inicial. Y repito esto para todos los pares QQ' que yo haya identificado. O sea, para todas las secuencias de movimientos impropios que yo haya encontrado. ¿Está? Esa etapa 1 lo que hizo fue agregar todos los caminos necesarios. Por eso, en la etapa 2, yo ya puedo con tranquilidad borrar las instrucciones impropias. Y cuando digo borrar las instrucciones impropias, son las que existían más aquellas que hubieran podido surgir como parte, digamos, del proceso que yo hice en la etapa 1. ¿Está? Y las instrucciones que quedan, ¿sí?, forman el programa de M', y lo que acabamos de demostrar es que siempre es posible, a partir de cualquier autómata pushdown, construir un autómata pushdown propio que sea equivalente, ¿está? O sea, que reconozca el mismo lenguaje. ¿Se entendió más o menos el procedimiento? Sí, profe. Bien. Cuando se pasa a Q' como estado inicial, Q Sí, sigue manteniéndose como estado inicial también, ¿no? sí, 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 sí. Ah, Así bien. como duplico las instrucciones, duplico los estados iniciales. Bueno, y ahora entonces vamos a aplicar, ¿sí?, este procedimiento a esta máquina. Esta máquina que yo tengo acá es una máquina que en realidad no hace absolutamente nada coherente. Si ustedes miran, al arrancar en el estado 1, lo que hace es escribir A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, cualquier cosa, y recién empieza a escanear por acá. Empieza a explorar X, a explorar Y. O sea, el lenguaje que esta máquina reconoce es nada muy coherente, pero digamos sí lo que es, a ver, ¿por qué tengo esta máquina? Porque tiene muchas secuencias impropias. Que en realidad vamos a ir viendo cómo es el camino para identificar las secuencias impropias. Lo primero que yo hago es mirar en el programa las instrucciones de write y voy verificando si el sucesor de write, ¿sí?, es un read. 1 es un write que tiene como sucesor a 1, que es un write. 1 es un write que tiene sucesor a 2, que es un write. 2, write a 1, 2, write a 5. Y ahí es donde tengo, sí, el problema. El problema es que esa instrucción me lleva de un write a un read. Esa es la instrucción impropia. Entonces, empiezo el procedimiento buscando la o las instrucciones impropias. Y a partir de la identificación de las instrucciones impropias, lo que yo tengo que buscar son todas las secuencias, o sea, todas las secuencias de configuraciones en las cuales esta instrucción impropia puede ocurrir. ¿Tá? Y fíjense, acá tengo la más fácil, 2 escribe A va a 5, 5 borra la A y va a 4. Encontré el primer par. 2, 4. Esa es, digamos, la más fácil. Escribí una A, borré una A. La secuencia empezaba en 2 y termina en 4. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes lo próximo que se tienen que fijar es si este estado write, el impropio, tiene alguna transición que le llegue desde otro write, que ese es el caso. ¿Por qué? Porque entonces la secuencia pudo no haber empezado en 2, sino que pudo haber empezado en 1. Y ahí me aparecen esas otras dos secuencias. ¿Por qué? Escribo B, escribo A. Borro A, y acá encima me aparecen dos posibles caminos para borrar B. Borrar B, ir a 3, borrar B, ir a 5.
que son estas dos secuencias que aparecieron acá. Comencé en 1, escribí la B, fui al estado 2, escribí la A, fui al estado 5. Borré la A, fui al estado 4 y de ahí puedo borrar la B, ir a 3 o ir a 5. Si ustedes miran estas secuencias, fíjense que yo pongo phi y sigma, porque en realidad no importa lo que ya esté explorado o lo que sea el contenido de la pila. Lo que ven ustedes es que de toda esta secuencia, lo único útil que se produjo fue el cambio de 1 a 5, de 1 a 3, de 2 a 4. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. La Y profe va a esto pensar es... que Bione solo está en la clase. Sí, gracias, Joel. Otro, sí, el único que tiene micrófono. Ya la clase del lunes no los obligué, les pedí y hubo 4 o 5 que tímidamente me mostraron sus caras y estuve muy feliz porque si no, siempre digo, me siento una loca hablando con una lucecita. Así que ya les voy avisando que antes de que finalice el cuatrimestre, si sigue esta historia así, que yo creo que va a seguir y que nunca jamás vamos a llegar a tener clases presenciales, voy a ir pidiéndoles así, aunque sea de a 2 o 3 por día, para conocerlos. Bueno, me fui por las ramas, perdón. Bueno, ahí está entonces. Esto es lo que tenemos que hacer. O sea, ya identificamos las 3 secuencias, 2 a 4, 1 a 3, 1 a 5. Entonces, por cada instrucción que tiene a 2 como sucesor, tengo que agregar la misma yendo al estado 4. Y por cada instrucción que tenga a 1 como sucesor, tengo que agregar la misma yendo a 3 y yendo a 5. Y además, como 1 era estado inicial en la máquina original, en la nueva máquina que yo construya, tanto los estados 3 como 5 van a tener que ser iniciales. Esto, que acá queda en una diapositiva y que ustedes la pueden seguir viendo, y yo no, porque ahora me voy a mover a la pizarra, es lo que vamos a hacer acá entre todos. ¿Está? Yo voy a perder esto de vista. Ustedes me tienen que hacer acordar que es de 2 a 4, de 1 a 3 y de 1 a 5. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Sí. Bien, gracias, porque yo ya ahora no lo veo más. Ahí estamos. Esta vez tengo la máquina dibujada, ¿sí? Pero me tengo que acordar de lo que yo recién les decía. La instrucción impropia que yo encontré era esta. 2 write a 5, que es esta de acá. Esta es la instrucción impropia y las secuencias que yo identifiqué eran: empiezo en 2, termino en 4, empiezo en 1, termino o bien en 3 o bien en 5. Como yo les decía, siempre antes, hagan la tabla, hagan la tabla, hagan la tabla. Bueno, ahora voy a empezar, hagan el programa, hagan el programa, hagan el programa. Haciéndolo directamente sobre el diagrama, uno tiene que empezar a perseguir flechitas, digo yo. Mientras que, si yo lo hago sobre el programa, fíjense qué fácil es. Yo había dicho, todo lo que llegue a 2 lo tengo que duplicar mandándolo a 4. ¿Está? O sea, si yo acá escribo, o sea, leo que ahí dice B2, ahí agrego B4. Ni pienso lo que estoy haciendo. Sé que lo que llega a 2, lo que llega a 2, lo que llega a 2, no tengo más nada que llegue a 2. Y después me dice, todo lo que llega a 1 hay que mandarlo a 3 y a 5. Esto llega a 1, tengo que agregar B3 y tengo que agregar B5. No me entró, debería poner el mismo renglón. Esto llega a 1, tengo que agregar a 3 y tengo que agregar a 5. No llega a 1, no llega a 1, no llega a 1. Fíjense inclusive acá, o sea, si yo no me acordaba del procedimiento, si yo veo que acá me aparece un 1, acá yo tengo que agregar 3 y 5. ¿Está? O sea, todo lo que acabo de escribir en azul es
el resultado del primer paso, donde me dice, todo lo que llega a Q se tiene que duplicar yendo a Q'. Y es re sencillo hacerlo en el programa, porque es nada más que encontrar. Si dice 1, lo mismo copio 3, 5. Si dice 2, lo copio en 4. No hay mucho que pensar. Ahora, esto mismo lo tengo que hacer en el diagrama. Y para hacerlo en el diagrama, como yo les decía, o bien persigo flechitas, o bien directamente copio lo que puse en el programa. O sea, de 1 yo tengo que agregar una instrucción que vaya con B a 4, con B a 3 y con B a 5. Estas son las 3 que acabo de agregar. Fíjense que, insisto, ni lo pensé. Si yo lo quiero hacer sobre el diagrama, yo tengo que empezar a ver, era todo lo que llegaba a 2, lo tengo que mandar a 4. Entonces tengo que ver, esta flechita llega a 2, esta flechita, la que arranca acá, tiene que ir a 4. Después decía, todo lo que llega a 1 lo tengo que mandar a 3, a 5. Esta que sale de acá y viene acá, es la que tengo que mandar a 3 y a 5. ¿Está? O sea, es como más complicado. Inclusive, a ver, cuando tengo rulos y esas cosas, se complica más ver de dónde y a dónde es que yo tengo que mover las transiciones. Yo directamente lo que hago es mirar lo que escribí en el programa. A ver acá, lo que llegaba a 2, lo moví, ¿sí? No sé qué hice. Me dicen, eso todavía no lo dibujé. Lo que llegaba a 2, B2, qué lío, B2, esto es lo que movía B3 y B5. ¿Por qué digo que lío? Yo me enloquezco cuando trato de hacerlo directamente sobre el diagrama. Mientras que si yo lo copio de allá, sé que desde 2 tengo que ir con A a 3 y con A a 5. En el programa no hay posibilidad de equivocarse, ¿tá? Porque es copiar lo mismo que yo ya tenía y después de lo que escribí acá, dibujar en el diagrama es sencillo. Si yo tengo que andar persiguiendo flechas, les juro que es donde yo me equivoco. Era este que venía acá, es el que agregué acá y acá. O sea, esta es la que dupliqué acá y acá. Eso me enloquece. No importa. Inicial 3, inicial 5. Esta es la máquina resultado de haber ejecutado la etapa 1. En la etapa 1 lo que me decían era agregue todo. Y ahora en la etapa 2 lo que me dicen es elimine. ¿Elimine qué? Elimine todas las instrucciones impropias. O sea, básicamente yo sé que tengo que eliminar esta, ¿sí? Pero también esta la tengo que eliminar porque es la misma impropia que volví a agregar. ¿Y por qué se me volvió a agregar? Por lo que yo les decía recién. Cuando yo detecto todas, ¿sí?, las secuencias impropias, algunas de las que detecto, ¿sí?, me van a crear nuevas instrucciones impropias que las tengo que eliminar. Y fíjense, acá yo tengo 1 write B5 y 1 write B4. Esta y esta también son impropias. ¿Se ve o no? O sea, agregué algunas impropias que ahora yo voy a eliminar. Voy a eliminar esta, voy a eliminar esta y voy a eliminar 1 write B5. Esta. Y me está faltando una. No, ya está. 1, 2, 3. Y la que ya tenía desde antes, desde el principio. ¿Ah? Todas esas que ahora tengo ahí tachaditas en rojo son las que yo voy a eliminar. Y elimino, Sí. diga.
Yo tengo un problema en lo que es identificar propias e impropias, como que no estoy captando eso. Es impropio el write cuyo sucesor es un read, cualquiera. ¿Ah? O sea, por eso de todos los write, lo que hago es fijarme, este y este iban a 1 y 2, que son otros write, pero este, que es el que acabo de tachar, es un write que va a 5, y 5 es un read, este es impropio. Este y este también, porque van a 5. Y este de acá que taché va a 4 y 4 es un read. O sea, el write cuyo sucesor es un read es impropio. Muchísimas gracias, profe. Y eso, todos esos, o sea, los que existían más los que agregué ahora impropios, son los que con mucho amor y cuidado estoy tratando de... Pues, o sea, profe, disculpe, el 1, eso que pone al lado a la B, serían los índices de los que tiene a la izquierda, que están ahí como entre corchetes escritos. Es el nombre del estado. Ah, Es el nombre del estado. está. Eso habíamos Estaba visto en la captando. clase pasada, que lo que yo pongo ahí chiquitito al lado es el nombre, sí, del estado. Y lo que yo meto adentro del estado es el tipo de instrucción que el estado rotula. O sea, si adentro dice W es porque es de write. Si dice S es porque es de scan. Y si dice R es porque es de read. El nombre, en realidad, es lo que está afuera. ¿Sí? Y lo pongo ahí antes, digamos, en el programa, antes del corchete, porque es el rótulo de la instrucción. Esta, por ejemplo, 3 scan X4 y 5 es porque 3 es el estado 3 que explora X y va al estado 4, explora Y y va al estado 5. Y ahora que ya borré todas las instrucciones, lo que hago es, con las que me quedaron, tengo la nueva máquina, ¿sí? Bueno, yo ahora ya no las voy a pasar en negrito, ya directamente volvemos a la presentación, pero la idea es que la máquina me queda entonces, ¿sí? Con estas nuevas instrucciones. Y vamos a ver ahí que efectivamente todo lo que la máquina original hacía, lo sigue haciendo mi máquina en forma propia. No tiene más instrucciones impropias. ¿Tá? Profe, Diga. usted eliminó la transición, ¿no? Que iba de 1 a 5, porque era un write a un read. Sí, Hizo, o sea, puso el read ese como estado inicial por esa transición, ¿sí, exacto, no? exacto. Pero ahora, si empieza por el 5, que es un read, ¿puede ser que intente leer sin que tenga algo en la pila? Y nunca va a empezar por ahí. Ah, ¿no? Por más No que va a esté empezar. marcado como inicial. Y no, va a estar como inicial, pero tener un ritmo inicial sabemos que nunca va a poder arrancar por ahí. ¿Sí? Ah, O sea, lo hacemos porque el procedimiento así me lo dice. Agregue los estados iniciales. claro. Claro, si empieza con o sea, el símbolo que ingresa va a ingresar en los dos estados iniciales, pero solo va a avanzar en el write, Exacto. no va a avanzar. Solamente va a Claro. avanzar o acá o acá. Por el Sí, right. en realidad tenés tres iniciales, que el 1, el 3 y el 5. Sí. No, Sí, no había el del medio. ¿Está? Volvemos acá a la presentación. ¿Cuáles hay que, entendí cuáles hay que eliminar? Volvemos acá a la presentación y ahí volvemos a mirarlo. Acá está como más lindito que mi porquería. ¿Qué es lo que yo hice entonces? Ejecuté la etapa 1. En la etapa 1 se agregaron todas las que ahí están en línea punteada, ¿sí? O sea, lo que llegaba a 1 lo mandé a 3 y a 5. A 1, a 3, a 5. 1 inicial, 3 y 5 iniciales. Lo que llegaba a 2 lo mandé a 4. Se agregaron todas las instrucciones que figuran acá en línea punteada, más el estado 3 y el estado 5 como estados iniciales. Hasta ahí, ¿se entendió? Profe, yo tengo una duda. Dale. Para saber las instrucciones que tenés que agregar, sí o sí Ujú. tenés que hacer la secuencia de movimiento. Sí, lo primero que se hace es identificar las secuencias de movimientos. Con eso
Con eso encuentro los pares Q, Q', ¿sí? Que acá encontré 3 pares. 2, 4, 1, 3, 1, 5. ¿Está? O sea, siempre arrancamos buscando la instrucción impropia, a partir de la instrucción impropia encontrando las secuencias impropias, de las secuencias impropias saco todos los pares QQ' y de ahí agrego todo lo que tengo que agregar. Gracias, profe. ¿Sí? Y ¿cómo sabes cuáles van a ser estados finales después? Los estados finales no se tocan. Iniciales. Iniciales son los estados iniciales de la máquina nueva, de la máquina original, y en la máquina nueva se te van a agregar estados iniciales si en el estado inicial arrancaba alguna secuencia. Acá arrancaron 2. Entonces en la nueva máquina, fíjate que tenés, acá tenés, se te agregan, ¿ves? Se te agrega 3 y 5, los dos como estados iniciales. ¿Sí? Gracias, profe. Y ahora, esto era lo que seguía, donde todas las instrucciones impropias, que acá figuran en línea punteada, van a ser eliminadas. Y una vez que las elimino, esta es la máquina que me quedó. Con 3 estados iniciales, 1, 3 y 5 como estados iniciales, y lo que yo les decía es que todo lo que era aceptado por la máquina original sigue siendo aceptado, ¿sí?, por la máquina sin instrucciones impropias. Fíjense, en la máquina original, a ver si la tengo por acá dibujada, ya no, ahí está, aparece y desaparece. En la máquina original, a ver si no desaparece más, ahí está, quedó. Yo tenía esta secuencia de movimientos. Arrancaba por 1, escribía B, iba a 2, escribía A, iba a 5, borraba la A, iba a 4, borraba la B, iba a 3, y 3 exploraba la I y venía a 5, que es un estado final. Fíjense que terminaba en la configuración 5 y lambda, donde tengo la pila vacía y un estado final. O sea, todo lo que hice acá era para explorar y aceptar I en la máquina original. En la nueva máquina, yo directamente que tengo a 3 como estado inicial. Exploro I y llego a la misma configuración. Estado final, pila vacía. Lo que yo hice fue, al eliminar esta instrucción impropia que estaba entre 2 y 5, eliminé todo este camino. Y directamente arranco y voy de 3 a 5. Todo lo que la máquina aceptaba sigue siendo aceptado sin secuencias impropias. ¿Se entendió? Sí, profe, a mí me quedó una duda nomás. ¿Cómo seleccionó cuando tiene 2 write y 2 read para elegir cuáles van a ser las transiciones nuevas que va a poner? Lo que ¿Cómo yo hizo? hago en realidad es, a ver, acá donde yo agrego, Ajá. yo lo que hago es, ni siquiera lo pienso mucho, o sea, aplico directamente el procedimiento. El procedimiento me decía, todo lo que tenga a 2 como sucesor, yo lo tengo que agregar y copiarlo, ¿sí?, yendo a 4. Entonces yo acá tenía B,2, yo copio acá B,4. No pienso mucho, no miro el diagrama, lo hago directo sobre el programa. Si yo acá tenía... Perdón, profe, eso es porque usted vio que en la primera secuencia tenía de 2 a 4, perdón. Claro, yo Está bien. tenía de 2 a 4, todo lo que llega a 2 lo tengo que mandar a 4. Tengo 2 secuencias más que son 1, 3, 1, 5, todo lo que llegue a 1
lo tengo que mandar también a 3 y también a 5. Entonces, si yo acá veo que dice B1, tengo que hacer lo mismo, que ni me importa, por eso decía move. O sea, acá es un write, pero no importa, lo que sea, acá ni miro. ¿Qué es lo que estoy mirando? Que si acá dice B1, acá tengo que agregar B3 y B5. Si acá dice A1, acá agrego A3 y A5. Ni lo pienso. Duplico. Y después sí, agarro lo que acá me dijo. Acá me dijo 1 write B4. Hago 1 write B4. Dibujo esta. Acá que me decía 1 write B3. 1 write B3. Agrego esta. 1 write B5. 1 write B5. Agrego esta. O sea, cuando yo las voy a dibujar en el diagrama, en realidad ya las escribí antes en el programa. Y de 2 se agregó 2 write A3, 2 write A5, que acá no la puse, en la pizarra la había puesto porque en realidad estoy agregando una instrucción que ya estaba. En la pizarra sí la volví a dibujar. Y los estados iniciales, 1 era inicial, 3 y 5 son iniciales. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Mm? Y esto es lo último que nos queda, ¿sí? A ver. Cuando yo tengo un autómata pushdown cualquiera, este autómata puede comenzar, como este que veíamos en el ejemplo, escribiendo en la pila 1, 2, 3, un montón de símbolos. Y después podía borrar 1, 2, 3, todos los mismos símbolos. Y que en el medio no hubiera ni un scan. Fíjense, la máquina que yo tenía. Si yo empezaba, escribo B, escribo A, borro B. Estoy terminando en el estado 5 y no tuve ningún scan. ¿Qué es lo que acabo de aceptar? Escribí B, escribí A, borré B. No tuve ningún Lambda. scan, acabo de aceptar lambda, el string vacío. ¿Está? Ahora bien, si yo tengo una máquina, un autómata pushdown propio, la única forma que voy a tener para aceptar lambda es si tengo un estado que sea inicial y final. Y ese comportamiento es algo que más adelante en la clase que viene, cuando hablemos ya de Traverse y compañía, vamos a volver a retomar. A ver, ese comportamiento es un comportamiento como más natural. Lo lógico es que si yo quiero que la máquina acepte el string vacío, tenga un estado que sea inicial y final. Entonces la máquina no se mueve. Lo que era raro, lo que era impropio, es tener una máquina, escriba, borre, y termina aceptando lambda. ¿Ah? ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Con esto vamos a terminar acá lo que es la conversión de autómata pushdown a propio. Lo importante que sepamos es que acabamos de demostrar que cualquier autómata pushdown, ¿sí? Cualquiera puede ser convertido en propio. Ahora vamos a arrancar viendo ¿sí? la construcción de un autómata pushdown que reconozca el lenguaje generado por una gramática libre de contexto cualquiera. Y lo que nos va a pasar es que la máquina que vamos a construir va a ser súper recontra remil, ¿sí? Impropia. Y no solo súper recontra remil impropia, sino que bastante complicada para convertir en propia, pero bueno, si nos da el tiempo hacemos un ejercicio entre todos, y si no, hay uno que hicimos el año pasado, hacían una clase de ocio de donde yo estoy con algún ratito en teoría, y después le sacamos una foto a la pizarra, y eso está subido, o sea, no muy prolijamente, nadie lo pasó en limpio, sino que se sacó una foto directamente al pizarrón en la facu, y eso se subió, que es un ejercicio completo, que lo hicimos el año pasado en el pizarrón.
Aparte, ahora ustedes tienen como ventaja que en la guía de trabajos prácticos, al final, en la parte de las resoluciones, hay un ejercicio completo donde lo que se hace es, a partir de una gramática, construir el aceptor, y ese aceptor, que es súper recontra remil impropio, se lo convierte a propio. Mírenlo después con tranquilidad. ¿Está? Arrancamos entonces con la segunda parte. Antes de arrancar con esta parte, pongo un segundito pausa en la grabación y me voy a ir a cambiar la yerba porque la gente esta que me preparó el mate detener. Profe, está muteada, ¿eh? No se la escucha. Gracias. Seguimos entonces con la segunda partecita, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es, a partir de una gramática libre de contexto, que es una gramática que ya la conocen, que es un subconjunto de una gramática que vimos hace mucho, ¿sí? Que era el subconjunto, ¿sí? De producciones del Algol, no sé si se acuerdan, donde yo tenía una parte izquierda, ¿sí? Y a la que se le asignaba una parte derecha, que era una expresión, y que era una expresión del tipo if, be, then, a, el, se, y bueno, nada, este es un subconjunto, ¿sí? De esa gramática que ya vimos, y la idea es construir un automata push-down que reconozca todos los strings que esta gramática genera. O sea, que me haga el proceso de análisis sintáctico para los strings generados por esta gramática. Y para llegar a eso, lo que vamos a hacer es primero ir pensando, tratando de pensar en una forma bastante automática, ¿sí? ¿Cómo sería el proceso por el cual un automata push-down podría reconocer o aceptar un string en particular? El string que no me aparece acá, no sé por qué no me aparece. Ahí está, es este. ¿Bien? Este esquemita que aparece acá, si estuviéramos en la facu, que estamos en la facu pero no estamos físicamente, lo iríamos haciendo entre todos, y como no lo podemos hacer, vamos a tratar de ir razonándolo, ¿sí? En conjunto. Arrancamos pensando en la expresión, que sería el símbolo sentencia, ¿sí? En este ejemplo. Y lo primero que hago es ver cuál producción puedo aplicar para reemplazar la expresión. Si yo quiero construir el string omega if x igual a y, then z, else x más y, yo me doy cuenta que la primera producción que tengo acá no me va a llevar a ese string. Pero yo dije que lo vamos a tratar de hacer mecánicamente. Y cuando digo mecánicamente es como lo haría una máquina, un programa, donde va a ir tomando las producciones en el orden en la que se las fuimos dando. Entonces la primera producción que aplica es reemplaza E por A. Ahora tiene el no terminal A, que es una expresión aritmética, y para reemplazar la producción, el símbolo A, la producción que le aparece es cambie A por T. Cambia A por T, llega a esta forma sentencial, y para cambiar T, que es un término, la primera producción que le aparece es cambie T por X. Y llega a esta forma sentencial, donde ahora nuestra maquinita se encuentra que lo que tiene es un símbolo terminal. Si tiene un símbolo terminal, lo que va a hacer la máquina es compararlo con el primer símbolo de la entrada. A ver, acá generó una X. Esta X que generó acá
debería ser el primer símbolo de esta entrada. Pero no, acá lo que tiene es un if y acá generó un x. Esa comparación falló. Cuando falla, retrocede, haciendo backtracking como veíamos en la clase pasada, y reemplaza T ocupando la siguiente producción. Cambia T por I. Ahora vuelve a tener un terminal. I es un terminal. ¿Coincide con if? No, no coincide con if. Vuelve a retroceder, vuelve a ocupar la siguiente producción, cambia por T por Z, compara Z con if, vuelve a fallar, y falló en todos los posibles reemplazos del no terminal T. No le quedan más producciones para aplicar en T, entonces retrocede un paso más. En este paso más que retrocede, la producción que se va a aplicar es cambiar A por T más A. Sigue este camino, cambia A por T más A, y ahora tiene esta forma sentencial. Término más expresión algebraica. Lo que este analizador va a tratar de construir es una derivación por izquierda. ¿Y eso qué significa? Que el primer candidato a ser reemplazado vuelve a ser el no terminal T. Y ya vimos recién que para cambiar T, tiene cambie T por X. Llega a esta forma sentencial. X más A. En esa forma sentencial, el primer símbolo vuelve a ser un terminal. X es un terminal, se compara con if, falla, se reemplaza T por I, compara I con if, falla, reemplaza T por Z, compara Z con if, falla, y otra vez agotó todas las posibilidades de T. Como agotó todo, sí, dale. Supongamos que en lugar de X, en ese X más A y en el punto 6, supongamos que en lugar de X sí había un if, que era if más A. Sí. El if coincidía y ahí comparaba el más de nuestro punto 6 con la X del string. Exacto, eso es lo que va a pasar. Perfecto. O sea, cuando Gracias. la comparación sea exitosa, avanza. Y cuando avanza, bueno, ahí va a comparar más con X y va a fallar en el segundo símbolo. Sí, perfecto. Estábamos en que agoté todas las posibilidades de reemplazo de T, retrocedo, y también agoté todas las posibilidades de reemplazo de A, retrocedo. Y recién ahí voy a seguir el camino que era el correcto, que yo me di cuenta que era el correcto desde el principio, que era reemplazar la expresión por if, expresión booleana, then expresión aritmética, else expresión. Este camino que estoy marcando acá va a ser el camino adecuado. A ver, yo estoy pensando en que soy una máquina, pero no solo que soy una máquina, sino que soy una máquina bien boba. Cuando ustedes vean otros tipos de analizadores sintácticos, van a ver que en algunos casos se ocupa lo que se llama un símbolo de preanálisis. ¿Y qué es un símbolo de preanálisis? O sea, yo veo que si la expresión que yo tengo que analizar empieza con if y tengo una producción que empiece por if, voy a empezar aplicando esa producción. ¿Tá? O sea, cuando yo hablo de preanálisis, no me voy a meter en detalles para no confundirlos más, la idea es, en lugar de aplicar a lo tonto las producciones y después comparar, empezar mirando qué es lo que tengo que analizar. Y a partir de ahí voy a pescar la producción adecuada. ¿Se entendió la diferencia? En este caso, compara el if del string con cada una de las posibles producciones, es decir, A, if, A, T, con el primer símbolo de cada una de las producciones y solo coincide con el segundo. Entonces empezaría por ahí directamente en lugar de hacer todo. Exactamente, o sea, inclusive una de las transformaciones que vamos a ver en esta unidad es lo que se llama factorización por izquierda. No me voy a adelantar, pero la idea es que yo no tenga dos producciones que comiencen igual. Entonces,
Es como que al usar el símbolo de preanálisis ya tenga directamente una sola producción aplicable. ¿Ah? Es como sacar un factor común, pero bueno, tampoco nos vamos por esas ramas. Pero sí, la idea es no seguir caminos de falla, así a lo tonto y pegándome con la pared. ¿Se entendió? Seguimos por acá. Por este camino que seguimos es el camino correcto. Entonces, fíjense que cuando ocupé la producción que reemplazó expresión por if, expresión booleana, then, expresión aritmética, else, expresión, lo primero que me aparece en esa forma sentencial es if. El símbolo if es un terminal. Cada vez que encuentro un terminal, se dispara una operación que la vamos a llamar matching, comparación. ¿Comparar qué? Comparar el símbolo terminal que encontré con el próximo símbolo de la cinta de entrada. Este símbolo que encontré, if, coincide con el primer símbolo de la cinta de entrada, ¿sí? Entonces, como coincide, avanza. Voy a buscar mi lapicito acá. Avanza. Este if ya fue avanzado. Y ahora el próximo candidato es X. Fíjense que acá también aparece el if subrayado. Esto, que es la forma sentencial, ¿sí?, que yo tengo en curso en este momento, lo que está subrayado es la parte del string de entrada que ya fue correctamente analizada. Y lo que no está subrayado es lo que tengo en cada momento como contenido de la pila. Pero en la pila, obviamente, cuando yo guarde esto, voy a guardar E, A, T, D. O sea, yo voy a guardar el reverso de la parte derecha de la producción. ¿Por qué? Porque yo quiero que el primer símbolo, el if en este caso, me quede al tope de la pila. Vamos a volver a repetirlo. Yo reemplacé E por if, B, then, A, else. Lo que yo hice es una operación que se llama expansión, ¿sí? Que es, encontré una E al tope de pila, la leo y escribo en su lugar la parte derecha de la producción. Pero tengo que escribir el reverso de la parte derecha. O sea, tengo que empezar desde acá para que me quede el símbolo que estaba más a la izquierda en la producción al tope de la pila. Cuando quedó al tope de la pila un terminal, disparé esa operación que se llama comparación o matching. O sea, hice leo if, exploro if. ¿Coinciden? Avanzo. Avanzo y ahora encuentro acá una expresión booleana. B es un no terminal, va a disparar esa otra operación que yo les decía que es la expansión. O sea, cuando yo hago el read, esta B desaparece y en su lugar aparece A igual a A. Que bueno, en este caso no se nota que lo escribí al revés, pero digamos que esta A que me queda al tope de pila sería la A que está más a la izquierda en la producción. Vuelvo a reemplazar. A por T es la primera producción, y la primera producción para reemplazar T es T por X. Y fíjense lo que pasa acá cuando llegué ahí al rengloncito 10. Vamos a buscar otra vez mi lapicito. El if ya estaba, ¿sí?, explorado correctamente. Y el próximo símbolo que le queda al tope de pila es un terminal. Cuando es un terminal, la operación que tengo que llevar a cabo es esa comparación, el matching. ¿Cómo voy a hacer? Yo hago read de X, scan de X. ¿Coincidieron? Sigo avanzando, como decía hace un rato el compañero.
¿Qué me quedó al tope de pila? Igual. Read de igual. ¿Igual es un terminal? Scan de igual. Coincidieron. Perfecto. Vuelvo acá. Read de A. A es un no terminal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Expansión. Cambiar A por T en este caso, ¿sí? Que es la primera producción. Fíjense ahora, vuelvo a tener un no terminal al tope de pila. Acá yo ya no dibujé más, pero en realidad el primer reemplazo hubiera sido X. T por X y fallar. ¿Tá? No lo hago, directamente hago T por I. Entonces, en este paso, yo ya tengo todo esto explorado, encuentro un terminal. ¿Cómo encuentro el terminal? Fíjense que siempre yo digo read. Read, ¿por qué? Porque voy a tener un estado, un superestado de read, que todo el tiempo lo que va a hacer es leer lo que está al tope de la pila. Si lo que lee es un terminal, manda a hacer comparación. Comparación exitosa, avanza. Vuelve a leer, otra vez lee terminal, comparación exitosa, avanza. Vuelve a leer, lee un no terminal, ¿qué manda a hacer? Expansión. Y la expansión en este caso es cambiar A por T. Cambió A por T. Luego, en este paso, como recién decía el compañero, primero cambio T por X, fallo T por Y, fallo. En el tercero voy a cambiar T por Z. Sigue igual el procedimiento. Esto ya estaba explorado. Leo Z, terminal. Scan de Z, exitoso. Leo else, terminal. Scan de else, exitoso. Leo E, no terminal. Cambio, de acuerdo a la primera producción, E por A. Leo A, no terminal. Cambio A por T. Leo T, no terminal. Cambio T por X. Y fíjense lo que pasa acá. Todo esto que yo tengo subrayado es la parte que ya fue explorada, ¿sí? Exitosamente. Y en este momento tengo al tope de pila un símbolo terminal, X. Hago read de X, scan de X. Y no falló. Y no falló porque coincidió. Entonces, ¿por qué la profe me pone acá falla? En Porque realidad, falta para comparar símbolos. exacto, porque me quedaron todavía símbolos en la cinta de entrada. Pero si ustedes miran en este momento que yo estoy paradita acá, todo lo que está subrayado ya fue explorado. Lo que no está subrayado está en la pila. ¿Tengo algo en la pila en este momento? No, No, la pila está anda. vacía. Lo que me acaba de ocurrir ahí es lo mismo que veíamos en la clase pasada. El string if x igual a y, then z, else x, es aceptado. Y es correcto que sea aceptado porque ese es un string válido. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando yo decía que para aceptar no Sí, como necesitaba? dijo Bione, precisamente es un substring del que estamos analizando. Exacto, es un substring y es un substring que es válido. Y es válido que lo acepte. Yo escribo falla ahí porque en realidad voy a tener que forzar esa falla. ¿Forzarla para qué? Para seguir analizando el resto de los símbolos que tengo, ¿sí? en la cinta de entrada. Esa falla, o sea, la voy a forzar porque en realidad lo que yo tenía que hacer era reemplazar A por T más A. Esa era la producción correcta. En este caso, fíjense que se ve bien. La producción es cambie A por T más A, pero en la pila yo tengo que escribir A más T para que T me quede al tope y se vaya haciendo, ¿sí? Un análisis por izquierda. T se va a cambiar por X y bueno, este camino ya no lo explico más, que es llegar hasta el final. ¿Hasta el final dónde? Hasta el final cuando todo el string fue explorado
y la pila me quedó vacía. ¿Se entendió? Sí, profe. Básicamente son dos grandes operaciones las que yo tengo que inferir, digamos, de este proceso, que son la de comparación, el matching, y la operación de expansión. ¿Quién es el que decide cuál de las dos operaciones se dispara? Ese estado, un estado QR, un estado de read, que yo lo llamo superestado. Superestado, ¿por qué? Porque va a ser el que va a tener la responsabilidad de leer lo que está al tope de pila y de acuerdo que lo que esté al tope de pila sea un terminal o un no terminal, se va a encargar de hacer o una comparación o una expansión. Y no solo eso, sino que también el mismo estado se va a cargar con la responsabilidad de ser estado de aceptación. O sea, fíjense, tanto acá en el renglón 21 como en el renglón 17, llega el momento en que hice, leo I, exploro I, y vuelvo, ¿sí?, al estado QR. ¿Para qué? Para ver lo que me queda al tope de pila. Y en la pila ya no me quedó nada. Entonces la máquina está en el estado QR con pila vacía, acepta. O sea, QR no solo es el superestado de read, sino que también es el estado de aceptación de esta máquina. Para esta máquina, para construir esta máquina, nos falta todavía un detallecito más, que yo no lo expliqué porque cuando empezamos no estábamos hablando todavía de máquinas, pero fíjense que yo arranqué teniendo el símbolo E. ¿Dónde? En la pila. Y para poner ese símbolo E, que en realidad puede ser E o el que sea, o sea, el símbolo sentencia, el sigma en la mayoría de los casos, yo necesito una operación específica de inicialización. O sea, yo voy a tener un estado inicial que lo que va a hacer es escribir el símbolo sentencia en la pila y darle el control al estado de read. Es todo lo que va a hacer este estado inicial, que solamente va a servir para escribir sigma, para hacer estado inicial, y eventualmente en el caso que yo tenga en la gramática, que no lo tengo acá en este ejemplo, pero si lo tuviera la producción sigma en lambda, entonces lo que haría es que ese estado, aparte de ser inicial, también sea ¿qué? Se acepta lambda final. Exacto. ¿Está? O sea, en el caso de que la gramática contenga la producción sigma en lambda, ese estado va a ser inicial y final. Dale, sí. Consulta, cuando usted habla de la operación de expansión es básicamente sobreescribir en la pila a partir de la posición en la que estaba, en este caso el no terminal, toda la producción, ¿no? Exacto, De ahí en la adelante. parte derecha de la producción, el reverso Sí, de la parte derecha claro, de la al producción. reverso, sí. Así, Está bien. esa es la expansión. Profe, le Sí, consulto. dale. ¿Qué quería, no sé si no presta atención, qué quería decir el símbolo clausura en las letras? Sí, no, era un asterisquito que en realidad sí no lo dije, tenés razón. Era como que yo dejé una marca cuando tengo una alternativa. Cuando tengo una alternativa de reemplazo, dejé una marca. Lo hacíamos también en la clase pasada cuando estábamos haciendo ¿sí? Las configuraciones, la secuencia de configuraciones, y cuando desde el write, ¿te acordás? Podía ir a un lado o a otro, le dejaba un asterisquito, una marquita para saber que tenía otro camino para seguir. Ah, bien, bien, bien. Gracias, profe. ¿Está? ¿Otra pregunta? Profe, cuando querramos hacer esto, ¿cómo sabemos qué string elegir para comparar? En realidad, a ver, yo acá partí de un string, porque a partir, digamos, del análisis de ese string, yo lo que voy a hacer es llegar a darles una tabla, como hicimos en el caso de los aceptores de estados finitos y las gramáticas regulares. Una vez que yo ya tenga la tabla armada, ya no necesito ocupar un string, ya directamente aplico, digamos, el procedimiento que está reglamentado por la tabla. ¿Ah? Y lo que sí después puedo hacer, y que muchas veces les pido, es que tomen un string, eso está también dentro de nuestra guía resuelta, tomar un string y verificar que efectivamente el string que la gramática genera, la máquina acepta. Ajá. ¿Otra pregunta?
¿Seguimos? Vamos entonces ya ahora a la máquina, sí, específicamente. Esperen que borro todo esto. Profe, Sí. ¿por qué dijo que aceptaba ya abajo cuando terminaba en X entonces? Acá, porque si vos te Ajá. fijas, en este momento no tenés nada subrayado. Nada no subrayado, perdón. O sea, significa que la pila está vacía. Yo borré T, en su lugar escribí X. X es un terminal. Como es un terminal, lo que hice fue explorar. Exploré X y coincidió. Le devuelvo el control al estado de read y el read se da cuenta de que no quedó más nada en la pila. Entonces quedó la pila vacía, la máquina está en el estado ocurrir, que va a ser un estado final. Estado final, pila vacía, string aceptado. Ah, ok. Vamos entonces. Bueno, ahí les aparece, sí, el arbolito que muestra que esta gramática genera ese string. Profe, consulta antes de terminar ese tema. ¿Se puede considerar que la última comparación sea comparar, o sea, nada comparar lambda con el siguiente símbolo de nuestro string? O sea, ¿cómo se da cuenta la máquina de que tiene que seguir comparando en ese caso? En realidad porque el estado de read, o sea, vos vas a llegar al estado de read y read no va a tener más nada para leer. Se va a quedar quieto ahí porque no tiene más nada en la pila. Y cuando se queda quieta, se quedó quieta en un estado que es final. Se quedó quieta, o sea, no tiene forma de seguir, no tiene ninguna instrucción aplicable. Y está la máquina parada en un estado final con la pila vacía. Ok, entiendo. Gracias. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que yo estoy diciendo acá es lo que recién expliqué con el ejemplo y que por eso les pregunté varias veces si habían entendido. Dada una gramática libre de contexto cualquiera, cuando yo hago una derivación por izquierda de un string omega, lo que yo tengo es, en cada forma sentencial, una primera parte que son terminales. El símbolo A es el no terminal que está más a la izquierda. Y en la parte beta todavía tengo terminales y no terminales. Esto es una derivación por izquierda del string omega. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que cada forma sentencial que ocurre en esa derivación por izquierda se represente mediante una configuración del aceptor que vamos a construir. Miren la configuración que yo les pongo acá. Q sub R, el superestado que ya lo venimos nombrando. Phi sub I. Este phi sub I que yo pongo acá es la parte del string de entrada que ya fue analizado. Miren en el esquema. La parte del string de entrada que ya fue analizado, lo que avanzó sobre el string de entrada. La parte que en la gramática ya se derivó y son todos terminales. Fíjense, phi sub I solo son terminales. En la cinta de entrada solo pueden aparecer terminales. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que queda a la derecha de phi sub I es el no terminal A, que es el no terminal que está más a la izquierda y es el próximo candidato, y beta sub I, donde hay terminales y no terminales. Esto sería lo que no estaba subrayado en nuestro ejemplo anterior, es el contenido de la pila. Pero en la pila me aparece el reverso de I y al tope el símbolo A. Miren en el esquemita. O sea, cuando yo tengo una forma sentencial de estructura, phi sub I son todos terminales. A sub I es el no terminal que está más a la izquierda, va a aparecer al tope de la pila.
Y el resto, lo que todavía me queda acá por derivar, que contiene terminales y no terminales, es el contenido de la pila, lo que no estaba subrayado en el ejemplo anterior. Pero está al revés. ¿Me entienden o no? Vuelvo al ejemplo. O sea, fíjense, en cualquier momento, acá, dame un segundito, todo lo que estaba subrayado era lo que ya fue generado. Y si me queda todavía T más A para derivar, el contenido de la pila en este momento es A más y la T al tope. Sí, decime. Yo entiendo que está al revés, pero no entiendo por qué está al revés. Está al revés porque yo lo que necesito es que al tope me quede el símbolo que está más a la izquierda en la forma sentencial. Si yo lo escribo T más A, me va a quedar A al tope. Y yo estoy haciendo configuraciones que vayan representando una derivación por izquierda. Para derivar por izquierda, el próximo candidato a ser reemplazado es esta T grande. Entonces, cuando yo acá leí el no terminal A, tengo una producción que me dice A se cambia por T más A. Si yo estuviera haciendo la derivación, el próximo candidato en la derivación por izquierda a ser reemplazado es esta T. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ahí sí. Sí. Entonces, si yo necesito que el próximo símbolo a ser reemplazado sea esta T, cuando yo borro la A de la pila, tengo que escribir en su lugar T más A. Pero si yo escribo T más A, el que me queda al tope es A. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir el reverso de la parte derecha de la producción. A más ya entendí, T. ya. Entonces Ya ahí entendí. me queda T al tope. Claro, ahí entendí, bro. Gracias. Bien. Vamos hasta acá. Entonces, cada una de las formas sentenciales de la derivación por izquierda se representan mediante configuraciones del autómata. Toda esta derivación por izquierda, que finaliza en generar omega, se va a corresponder con esta secuencia de configuraciones, que arranca desde el estado inicial, ese Q sub I, que yo les decía que su única función es inicializar la pila con el símbolo sentencia y darle el control a Q sub R. Y fíjense ahí ya lo primero que pasa. Lo primero que pasó es que yo tuve acá un write que escribió sigma. ¿Y qué es lo próximo que voy a hacer? Un read. O sea, la máquina arranca siendo impropia. Q sub I escribe sigma y se va a un estado de read. ¿Y ese estado qué hace? Borra el sigma que Q sub I escribió. Y lo reemplaza. O sea, hace una expansión. Lo reemplaza por la parte derecha de alguna de las reglas sigma. Y vuelve a hacer un read. Y ese read me dirá, es un terminal, compare, es un no terminal, expanda. Y así voy a ir construyendo la secuencia de configuraciones que representa la derivación por izquierda de omega. Con suerte y viento a favor, en algún momento llego a una configuración donde la máquina está en el estado QR, que como les dije hace un ratito va a ser estado final, todo omega fue explorado y la pila está vacía. O sea, voy a llegar a una configuración de aceptación para el string omega. Por cada derivación por izquierda permitida en la gramática, voy a tener una secuencia de configuraciones que va a llevar a la aceptación de ese string que la gramática genera. ¿Sí? Sí, profe. Vemos entonces cuáles son las operaciones. En realidad, estas operaciones ya las venimos explicando una banda de veces, ¿sí? Las dos operaciones son expansión y matching.
¿quién es el que determina cuál de las operaciones se lleva a cabo? El símbolo que está al tope de pila, ¿sí? El estado QR lo que hace es lee lo que está al tope de pila. Si lo que está al tope de pila es un símbolo no terminal, lo que va a hacer es expandirlo. ¿Cuáles son las instrucciones que yo necesito? Q sub R lee el símbolo A, le pasa el control a un estado Q sub A asociado. Q sub A escribe psi reversa. ¿Y quién es psi? La parte derecha de la producción que tenía A en la izquierda. O sea, en realidad, por cada producción de la gramática, yo voy a tener una lectura del no terminal que está a la izquierda y una escritura del reverso de la parte derecha. Este write que yo tengo acá es lo que se llama write generalizado, porque en realidad las instrucciones, como veíamos hasta ahora, eran write de un símbolo. Acá lo que hago es mando un write de todo el reverso de la parte derecha. Vamos a ver más adelante, hoy si Dios quiere, que lo que necesitamos, si yo quiero convertir esta máquina en propia, es, en definitiva, desarmar ese write generalizado en los writes que lo componen. Dejemos esto para dentro de un ratito. Entonces, Q sub R lee la A, retrocede, y en ese lugar aparece el reverso de la parte derecha de la producción. Siguiente operación, matching, que es el que ocurre cuando al tope de la pila aparece un símbolo terminal, o varios, como está graficado acá en el esquema, ¿sí? ¿Cuáles son las instrucciones necesarias? Cuando el estado Q sub R lee un terminal, le pasa el control al estado Q sub T asociado a ese terminal. Y este estado trata de explorar T en la cinta de entrada. Si encuentra una T, el matching es exitoso y entonces, a ver, le devuelve el control a Q sub R. Lo que está graficado acá es la posibilidad de que si yo tenía varios terminales consecutivos, a través de estas operaciones de matching, voy a ir haciendo las lecturas y se van a ir avanzando, o sea, se van a ir explorando en la cinta de entrada cada uno de los terminales que me apareció al tope de pila. ¿Tá? Entonces, leo T, avanzo T. Leo el siguiente terminal, avanzo. O sea, en realidad puede ser uno o muchos. Lo único que importa es que nuevamente tengo estados asociados a cada símbolo terminal. Y para arrancar necesito esa instrucción de inicialización que ya les dije, que es un estado inicial, que lo que hace es escribir el símbolo sentencia en la pila y pasarle el control a Q sub R. Estado inicial es Q sub I, Q sub R es estado final, y si la producción sigma en lambda estaba en la gramática, el estado inicial también va a ser estado final. Tabla. Dada una gramática libre de contexto, N, no terminales, T, terminales, producciones gramaticales, símbolo sentencia sigma, voy a construir un autómata Poisson con un conjunto de estados Q. Fíjense, igual que veíamos antes, donde aparecería el alfabeto de entrada, nos aparece el alfabeto terminal. O sea, el alfabeto de entrada de esta máquina es el alfabeto terminal de la gramática. U es el alfabeto de pila, P sub M es el programa de la máquina, estados iniciales I, estados finales F, tal que el lenguaje aceptado por esta máquina sea el lenguaje que esta gramática genera. Y vamos a ver un poquito los detalles de la construcción. U es el alfabeto de pila. Fíjense, lo primero que aparece escrito ¿sí? en la pila es el símbolo sentencia. A partir de ahí, y por el proceso de expansión, cualquier cosa que esté a la derecha en una producción
va a aparecer en algún momento escrito en la pila. Entonces, fíjense, el alfabeto de la pila son todos los no terminales, más todos los terminales, más el símbolo sentencia. Todas esas cosas se pueden escribir en la pila. ¿Sí? Vamos al conjunto de estados. Cuando nosotros construíamos, y eso fue hace un par de clases, así que todavía se lo tienen que acordar, cuando construíamos un aceptor de estados finitos a partir de una gramática regular, nosotros decíamos, la máquina va a tener un estado Q sub A por cada A que era un no terminal. Más, lo único que le agregábamos era ese QF. ¿Se acuerdan o no? Un estado final para llevar ahí las transiciones correspondientes a producciones que no tenían no terminales en su parte derecha. Fíjense acá lo que pasa. En esta máquina voy a arrancar teniendo un estado QI inicial, para inicializar la pila. Teniendo un estado QR, superestado, que hace de todo y que también es estado final. Y además voy a tener, dice, un estado QX por cada X que pertenece a U. O sea, esta máquina va a tener un estado inicial, un estado de read, un estado por cada no terminal, un estado por cada terminal y un estado por sigma. O sea, tiene muchos estados. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Gracias. Y es el estado inicial. Acá yo digo QR pertenece a F, o sea, no puse F es igual a QR por un pequeño detalle que no hay que perder de vista. O sea, en principio, el estado QR siempre es estado final, pero también puede ocurrir, si la producción sigma en lambda estaba en la gramática, también puede ocurrir que el estado inicial sea final. ¿Está? Por eso acá no pongo F igual a QR, pongo QR pertenece a F, F puede ser solo QR o puede ser QR y QI. Bueno, no importa. Detallecito que por ahí después dicen por qué puso así la profe. Un detalle más antes de entrar a la tabla en sí misma, que es muy sencilla porque ya la venimos aplicando. Diferencia. Sí. Así como yo siempre les comparo para que entiendan las semejanzas, diferencia. Cuando yo construía un aceptor de estados finitos a partir de una gramática regular y la gramática tenía la producción sigma en lambda, lo que yo hacía era que el estado final, QF, que yo había creado específicamente, fuera también estado inicial. Y de esa forma conseguíamos el objetivo que era tener un estado inicial y final. ¿Por qué lo hicimos así? Porque yo al QF, ¿sí?, lo creé para que reciba las transiciones correspondientes a producciones gramaticales que no tenían no terminales en su parte derecha. Y los otros estados iniciales de la máquina surgían dependiendo de la gramática en particular. Por cada producción sigma en un no terminal, el estado correspondiente a ese no terminal era inicial. Ahora fíjense que acá lo que hago es lo inverso. O sea, yo tengo un estado que es inicial y que para lo único que lo creé es para escribir sigma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si la gramática tiene la producción sigma en lambda, lo que voy a hacer es que este estado, aparte de ser inicial, también sea final. Entonces, esta máquina tiene un estado que es inicial y final, reconoce lambda y no se mueve. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Vamos entonces a la tabla. La tabla reproduce nada más, o sea, repasamos todo lo que ya venimos viendo desde hace un rato. Para inicializar, el estado inicial escribe sigma, o el símbolo sentencia que sea, y le da el control a Q sub R. Para expandir, lo que hago es, por cada producción gramatical, donde A puede ser tanto un no terminal como sigma, lo que hago es, Q sub R, lee el símbolo y le pasa el control al estado asociado. O sea, acá donde ustedes ven Q sub A,
en realidad van a tener muchos estados. Un estado por cada no terminal más un estado también por sigma. Y ese estado lo que hace es escribir en la pila el reverso de la parte derecha y devolverle el control a Q sub R. Entonces, leo A, le paso el control a Q sub A, y este estado escribe el reverso de la parte derecha y le devuelve el control a Q sub R. ¿Está? Esto va a ser así por cada producción A en psi. Por eso les digo, acá van a tener muchos estados de este lado. Para hacer matching, por cada terminal, lo que hago es, la máquina lee el terminal, le pasa el control al estado asociado, el estado asociado explora el terminal y le devuelve el control a Q sub R. O sea, donde acá ustedes ven este solito scan, en realidad van a tener muchos scans, uno por cada terminal. Lo último que ya lo estuvimos viendo es si la producción sigma en lambda pertenece a la gramática, el estado inicial va a ser estado final. Esto que yo tengo acá es el esquema genérico, ¿sí?, de un autómata push-down construido a partir de una gramática libre de contexto. Pero en realidad, como yo recién les decía, y ahora lo vamos a tratar de ver en la maquinita que no tengo dibujada, de este lado me van a aparecer muchos estados de write y de este lado me van a aparecer muchos estados de scan. Y esta máquina termina teniendo una forma popularmente conocida como la flor. La vamos a ver ahora en un ratito. Teorema. En realidad, yo planteo el teorema al final, lo acabamos de demostrar. Por cada gramática libre de contexto, siempre es posible construir un autómata push-down que reconozca el lenguaje que la gramática genera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Vamos a aplicarla? Esta es la gramática que surge, la máquina que surge de la aplicación de esa tabla, y lo que no tengo, que eso es lo que yo les decía hace un ratito, es esa máquina dibujada, porque es muy difícil de dibujar, pero ahora la vamos a dibujar en la pizarra. Y en la pizarra vamos a ver esa formita, sí, de la famosa flor. Vamos entonces a la pizarra, donde a mí me faltó borrar esto. Mientras borro, ¿alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Nadie, hoy están todos mudos. No sé ni siquiera si hay alguien ahí. Perdí mi marcador. Se supone somos 43, así que sí estamos. Estamos, o por lo menos me dejaron ahí la conexión abierta. Vamos a hacer el dibujo en lo que es nuestro pizarrón. Tenemos el estado inicial, que lo que hace es, escribe sigma, en este caso el símbolo sentencia es E, y le pasa el control a un estado de read U sub R, superestado. Luego necesito tener un estado por cada símbolo no terminal. O sea que voy a necesitar un estado por expresión, un estado por expresión aritmética. Recuérdenme ustedes, porque yo no tengo acá la máquina, tenía una expresión booleana, era expresión aritmética, expresión booleana. ¿Término era el otro? Sí, y no recuerdo si tengo alguna más. Ahora me van a faltar. Entonces, cuando esta máquina leía una expresión, escribió expresión, la borra,
acá lo que hace es escribir la parte derecha. La parte derecha creo que era, una expresión o bien aritmética. if B then A, else. If B, then A, else, E. Y fíjense que lo escribí al revés, ¿sí? O sea, en realidad la máquina va a escribir Claro, porque está A, T, B, I y va a quedar el if al tope. ¿Se ve? Cuando Profe, leo ¿qué una escribió A, sí, decime. ¿Qué escribió en la última que no alcanzo a leer? If, expresión booleana, then, expresión aritmética, else, expresión. O sea, la El parte reverso. derecha de la producción que tenía ahí a la izquierda. Pero la escribí al revés. O sea, la está. escribí empezando desde acá, porque en realidad el write lo que hace es escribir E, A, T, B, I, if. Lo último que escriba es el if, para que el if quede al tope de la pila. Acá se va a ver mejor que esto es más fácil. Exactamente, el reverso de psi. Cuando lo que borro es A, o sea, cuando lo que leo es A, yo tengo que escribir o bien T, o bien, ¿se acuerdan? T más A. Fíjense cómo lo escribí. Ahí se lee mejor. Yo escribo T más A. La máquina, ¿qué es lo que va a escribir? A más, y lo último, o sea, lo que va a quedar al tope es la T. ¿Se entiende o no? ¿No? Sí, profe. Cuando la máquina encuentra una expresión booleana, lo reemplazaba por A igual a A. Fíjense que acá, aunque escribí al revés, me queda igual en realidad. Y un término podía ser reemplazado, permiso que me voy a cruzar acá. Ay, la silla esta. A igual a imagen especular con marcador central. No nos vayamos a otro tema porque si no vamos a enloquecer. Dejemos acá en la construcción de mi florcita que voy a tratar de que salga lo más linda posible. ¿Sí? Acá me faltó que esto es un write y que esto es un write. ¿Estamos? Toda esta parte de acá corresponde a la operación de expansión. O sea, cada vez que yo leo un no terminal, reemplazo el no terminal por el reverso de la parte derecha de la producción. Y por el otro lado yo dije que necesito un scan por cada símbolo terminal. O sea que voy a necesitar if, then, else, igual, más, x, y... Me fui para el otro lado porque no me... Todos estos son scans. O sea, un scan por cada símbolo terminal. Voy a tener un if, un estado por then, un estado por else, un estado por igual, un estado por más, un estado por x, un estado por y un estado por z. Vamos a tratar de que esto salga lo más prolijo posible. Termina siendo una margarita la máquina. Bien, ese es el nombre. Con cariño a esta máquina la terminamos conociendo como la flor. La flor, ¿por qué? Porque tiene el palito acá arriba, el centrito que sería amarillo, y cada uno de los pedalitos que corresponden, en este caso, a explorar if. Cuando la máquina lee then, explora then. Cuando la máquina lee else, explora else. Y así por cada símbolo terminal. Por igual, por más, por x, por y
y por Z. Y me quedó bastante prolija para lo chiquitito que es el espacio. ¿Sí? Esta es la máquina que corresponde entonces al programa que recién vimos en la última diapositiva, que corresponde al autómata, ¿sí?, que reconoce el lenguaje que esa gramática de la que arrancamos generaba. Problema que yo les decía, esta máquina es súper recontra mega impropia. Muy bien, fíjense. Yo lo primero que arranco en esta máquina es escribiendo una E y borrando una E. O sea, acá ya, desde el vamos que ya empiezo con impropiedad. Si yo quisiera eliminar esa impropiedad, bueno, esta está fácil, porque, a ver, acá esta está fácil porque lo que yo hago es elimino esta que es impropia y convierto este en estado inicial. ¿Sí? Hasta ahí vamos bárbaro. E inclusive más les diría que en este caso, este estado va a poder desaparecer, ¿ah? Porque ya queda como desconectado. Esa está fácil. Ahora bien, fíjense, yo les digo, esta máquina es súper recontra remil impropia, pero cuando yo tengo write generalizado, como en este caso, esta máquina en realidad está escribiendo A, después está escribiendo más, y lo último que está escribiendo es T. Entonces, el write que es impropio es el último, ¿entienden o no? El que escribe el último símbolo, que es el que realmente me lleva al estado QR. Si yo necesito convertir esta máquina a propia, yo tengo que desarmar cada uno de los writes generalizados en write elementales. O sea, acá me va a aparecer un Q'A y me va a aparecer un Q segunda A. ¿Por qué? Cuando lee A, lo primero que hace es escribe una A, escribe el más y escribe la T. ¿Lo ven o no? Este no está más, lo desarmé. Y la que es impropia en realidad es esta última instrucción. Entonces, acá ni lo hago porque acá son un montón que me van a aparecer. Cuando yo quiera pasar un autómata pushdown construido de acuerdo a este procedimiento, que es impropio, que es súper impropio, y lo quiero convertir a propio, lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, es cada uno de los writes generalizados, convertirlos en writes elementales. Y ahí voy a tener una secuencia impropia que es escribo T, borro T. Y me encargaré, bueno, no lo voy a hacer acá, de ir eliminando cada una de las impropiedades que vaya a encontrar. ¿Se entendió?